Muy bien, ya empezamos la grabación. Eh, Estamos aquí con Stephanie Uribe, coordinadora general de Law and Arbitration Forum, para que va a cooperar con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias por su presencia, Stephanie. Igual, Jesús, agradecerles a ustedes por considerarme la invitación y aquí estoy presta a poder comentar acerca del tema, ¿no? Está bien. Pasar a hacer la primera pregunta. Ujú. Es, si en la OCE, ¿cómo funciona la elección de árbitros? ¿Hay designaciones repetitivas? Bueno, en este caso, para poder hablar del tema de designación de árbitros en OCE, hay que entender que en general en el arbitraje la designación de árbitros surge como un derecho de las partes. Entonces, cuando hay un arbitraje, lo normal es que cada una de las partes elijan a su propio árbitro. En este caso, en el arbitraje, un tribunal arbitral puede estar compuesto de dos maneras. Una, que es cuando hay un solo árbitro para todo el proceso, que se le denomina árbitro único, o un segundo supuesto en el cual está compuesto por un colegiado de tres árbitros, dos árbitros, dos coárbitros y un tercero que es el presidente del tribunal. Entonces, ante estos dos escenarios, el OCE surge para ver el tema de designaciones conforme al artículo 52 de la Ley de Constituciones del Estado, bueno, actualmente, que es la Ley 30225. Entonces, este artículo 52 de la ley que nos dice que el OCE surge, o sea, o tiene función para designar el árbitro solo ante la falta de acuerdo o del pronunciamiento oportuno para las partes. Entonces, ¿qué quiere decir con falta de acuerdo? Que si una parte A y una parte B, por ejemplo, tienen un árbitro único y no se ponen de acuerdo, quien decide ese árbitro es de manera residual el OCE. Ese es un primer escenario. Y hay un segundo escenario que es en el cual cada parte elige a su árbitro y entre las dos partes eligen al presidente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una parte que no elige un árbitro o se le pasa el plazo, por ejemplo? Entonces, ese árbitro que falta elegir no lo elige la otra parte, sino quien lo elige el OCE, de manera residual también. A eso se le llama designación residual de árbitro de parte. Y hay un tercer supuesto, que es en el caso de que las dos partes, por ejemplo, ya se designaron a los dos árbitros. La parte 1 designa su árbitro, la parte 2 designa su árbitro, y falta que entre los dos árbitros que ya fueron elegidos, elijan al presidente. Pero las dos partes, los dos árbitros, no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿quién elige al presidente? El OCE, de manera residual. Esos son los tres supuestos en general que en el que el OCE, bueno, da el tema de la designación residual. Ahora, ¿en qué caso se da esta resignación residual? Todos los arbitrajes, algunos arbitrajes. Bueno, conforme a la ley, el OCE está facultado a poder dar esta designación residual en tres supuestos. El primero, en procesos arbitrales ad hoc, en el cual las partes dijeron, oye, yo no quiero elegir mi árbitro, que lo elige el OCE. Entonces, eso se pacta de manera primigenia en un contrato, en una cláusula arbitral, que es lo que da en realidad pie a que se pueda realizar el arbitraje. Otro segundo supuesto es en los procesos de arbitraje en el cual el SNA, que es el órgano de LOCE, que está equipado para ver los temas de arbitraje, también en esos procesos arbitrales, en el caso de las partes no se ponen de acuerdo o no designan, quien designa es el OCE. Y un tercer supuesto, que es en el caso de árbitros sustitutos. Es decir, cuando se muere un árbitro o cuando, por ejemplo, un árbitro renuncia, en esos casos también el OCE ve ese tipo de designaciones. Ahora, tu segunda pregunta es si es que hay designaciones repetitivas, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cómo funciona esta designación residual? Antes de que hubiera la modernización de esta designación residual, que actualmente se hace mediante un sistema en el cual, por ejemplo, si yo soy árbitro de la nómina de árbitros de OCE, me ponen un check de todas las especializaciones que tengo. Por ejemplo, derecho de la construcción, derecho, no sé, civil, derecho corporativo, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la controversia, eso hace un match, un ruleteo, y aquel que coincida más con el caso es el designado residualmente. ¿El Entonces, ruleteo en qué consiste? ¿Cómo es?
O sea, mediante un sistema, o sea, toda la lista se hace, digamos que un sorteo y ese árbitro sale designado. Ah, ok. Eso, a eso me refiero con ruleteo, o sea, es al azar. Bueno, o así funciona el sistema. Antes, eso no era así. Antes, el director de arbitraje de OCE elegía mediante los CVs de los árbitros que habían y decía, ah, bueno, a mí me parece que el más apto para ese caso es este. Entonces, en ese tiempo, que antes era así, sí había problemas, por ejemplo, con el tema de la repetición de designaciones, porque de alguna forma era un criterio más subjetivo, ¿no? O sea, a quién le parecía el director de arbitraje, por ejemplo. Posteriormente, con el tema del sistema, también han habido casos en el cual hay designaciones repetitivas porque son pocos especialistas en obra o porque son pocos especialistas, por ejemplo, en contratación pública. Entonces, de alguna manera sí es cierto, o sea, hay designaciones repetitivas, pero ya no tantos como las había antes. Entonces, yo creo que en esa parte sí se ha mejorado. El sistema ha hecho que se evite esto de ser de la designación a dedo y que de alguna manera se tomen criterios más objetivos. Muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta sería, es, ¿consideras que hay algún tema que esté pendiente en el código de ética o un vacío no aclarado? Bueno, en el caso del código de ética, lo primero que tenemos que entender es que este código de ética digamos que se creó o digamos que se pensó. ¿Para qué? Para los arbitrajes de contratación pública. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál es, digamos que, el origen para que se creara este código? Porque lo que se prevé es que los árbitros sean imparciales, de alguna manera resuelvan a su entender conforme a derecho, porque se está protegiendo el colectivo. O sea, estamos hablando de plata del Estado, plata del pueblo, por así decirlo. Entonces, como son recursos públicos, y ya le queremos poner un nombre más técnico, entonces el Estado previó que estas personas que iban a decidir estos temas tenían que ser mucho más correctos, incluso más correctos de lo normal, por así decirlo. Entonces, se creó en el año 2019, si no me equivoco, este código de ética para arbitraje en contrataciones del Estado, que le es aplicable a todos los arbitrajes administrados por el OCE, también a los arbitrajes ad hoc y también supletoriamente a los arbitrajes que tienen que ver, que han aprobado un código de ética o que aún teniendo uno, no establezca una infracción que ha sido cometida por el árbitro o no establezca una sanción aplicable. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Para eso se creó el código de ética. ¿Cuál es el tema con este código de ética? Que si bien es cierto, te ponen cuáles son los deberes del árbitro, cuando uno recusa a un árbitro, que es para lo que se crea este código de ética, o sea, para decirle, un árbitro debe comportarse así, 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 dentro de estos parámetros éticos. Si un árbitro se aleja de este parámetro ético, yo, como parte, tengo la facultad de recusarlo. Decirle, este árbitro no cumple con esta capacidad moral, con este perfil, con esa estructura que en realidad tiene este código de ética, y en mérito a eso yo puedo recusarlo. ¿Cuál es el problema? Que lastimosamente en el código de ética los supuestos de hecho o los supuestos deberes son muy amplios, no han sido muy especificados. Entonces lo que normalmente pasa es que cuando llegan estas recusaciones al OCE, lo que hacen ellos es tocar, o sea, coger el código de ética, pero lo complementan con supuestos de soft law o ley extranjera, como son los parámetros IVA, que son, digamos que una especie de principios o digamos que de listados de conflictos de intereses que están, digamos que estructurados como una especie de semáforo. Y hay luz verde, luz ámbar y luz roja, por ejemplo. En el caso de que, por ejemplo, yo hubiera designado un árbitro, yo como parte, hubiera designado un árbitro que fue mi abogado hace 2 años, yo estaría incumpliendo. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés, porque ese árbitro ya no es imparcial, pues, porque ha tenido una relación previamente conmigo. Entonces, a mí ya no me genera confianza que ese árbitro sea imparcial. Entonces, eso, por ejemplo, lo dice las reglas IVA. Te dice, por ejemplo, un árbitro que no puede haber sido, que tenga conflicto de interés o había sido patrocinante con un periodo no menor de 3 años. Entonces, en base a ese parámetro, cogido con el deber del código de ética, o sea, yo voy y recuso.
pero ¿qué hacen cuando resuelven la recusación? Se basan no solamente en el código ético, porque como te digo es demasiado general, tienen que basarse en parámetros como las reglas IVA, las reglas de Praga, o sea, digamos que de alguna manera doctrina más selecta, más autorizada, porque aquí no ha sido tan, digamos que, tanta materia de estudio, ese tipo de cosas. Entonces, lo que se hace es como que recurrir a la ley de fuera, o soft law, ¿no? Entonces, yo creo que en ese supuesto sí, creo que a nivel nacional nos falta un poco más de ese tema, ¿no? Al menos en el tema del código de ética para las contrataciones del Estado. Bien, y finalmente para concluir, una curiosidad o algo, una cuestión interesante que nos pueda comentar sobre justamente la parcialidad, imparcialidad sería, ¿no? Independencia del árbitro en su experiencia. Claro, en el caso de la imparcialidad y en el hecho de ser independiente, creo que normalmente son conceptos que se confunden o se piensan como sinónimos. Sin embargo, cada quien tiene su esfera, ¿no? En el caso de la imparcialidad, uno busca una persona que no tenga un conflicto de interés. Entonces, buscas que quien resuelva tu problema no tenga que tener ese sesgo con la otra parte o con la propia controversia. Y en el caso de la independencia es que el resultado no te afecte directamente a ti. Porque, por ejemplo, no sé, pues un caso en el que un árbitro sea accionista de una empresa, llámese minoritario, mayoritario, lo que fuese, no puede ser el juzgador de esa empresa porque todo aquello que se resuelva le es implicable a él también, pues, porque de alguna manera el dividendo o el recurso le va a afectar a él. Entonces, eso es lo que buscan esos dos principios, que la persona que resuelva tu caso, en ese caso tu árbitro, tu juez, si quieren hacer la analogía, o sea, sea una persona que no tenga conflicto y que el resultado no le sea, digamos que dañino o no le sea aplicable de modo que pueda resolver tu caso sin sesgo, de la manera más objetivamente posible y con las pruebas presentadas. Entonces, sí han habido casos en el Perú, muy pocos quizá, por lo menos que yo conozca, en el cual han habido árbitros que, por ejemplo, son recusados porque son padrinos de alguien, por ejemplo, padrinos del hijo de un abogado, o porque, por ejemplo, han sido accionistas o cosas por el estilo, ¿no? Pero también, por ejemplo, han habido recusaciones que son un poco tontas, como por ejemplo abogados que son malos abogados o que practican mal el derecho, que por ejemplo recusan a un árbitro porque han sido compañeros de promoción. Entonces, hay yo creo que de cierta manera ciertos parámetros como que para poder hacer este tipo de recusaciones, pero, o sea, yo creo que ahí entra el tema de la proporcionalidad, del tema de la independencia, justo de la imparcialidad, de qué tanto esa relación puede afectar con tu caso, ¿no? Por ejemplo, si yo sé de alguien que, por ejemplo, en una promoción de derecho en una universidad somos aproximadamente 100 personas, yo no voy a decir que solamente por el mero hecho de que han estudiado juntos, ese árbitro va a ser imparcial con mi caso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para eso sirven los parámetros IVA, para eso sirven los parámetros en el cual tienes que ver cuál es el verdadero conflicto de interés. Y creo que justamente a eso va el tema de la ética propiamente del abogado y del árbitro, porque el árbitro al inicio de todos los arbitrajes presenta una declaración jurada de intereses, donde él está obligado a declarar todo aquello que piense que pueda generar duda en la otra parte. Entonces, creo que esta declaración jurada de intereses, que actualmente es obligatoria, va a ayudar a que las recusaciones en general disminuyan, ¿no? Porque ahora esas declaraciones juradas son públicas y se cuelgan en las páginas de las entidades públicas, donde uno puede ver a quién designan y qué tanto han designado con ese árbitro. Entonces, creo que se ha ido mejorando, escalando en esos supuestos. Creo que eso es lo que te podría comentar al respecto. Muchas gracias, de acuerdo. Con eso terminaríamos. Agradecemos su predisposición. Listo. Stephanie Muchísimas Uribe, gracias por la invitación, igual. gracias. Hasta luego.